Mañana Bendita es presentado por cortesía de Subway. Muy buenos días, amigas y amigos que nos sintonizan a esta hora. Bienvenidos todos a su cita con la bendición Mañana Bendita. Esperemos que le esté pasando bien, que se haya levantado hoy con muchas ganas de vivir y de alcanzar las cosas que Dios tiene para usted. Y si no tiene muchas ganas, bueno, aquí le infundimos esas ganas, le damos esa motivación. Buenos días, José. Muy buenos días, Adiel. Muy buenos días a los que nos están viendo a través de el canal 83 de la televisión por cable 3 y los que lo hacen a través del paquete básico de T10. Por supuesto, los que nos están viendo a través de la señal del canal 24 o los que nos escuchan a través de 100.3 FM. Un día repotenciado. Así es, como el café que usted está tomando. Sí, muy bueno. Mañana Bendita es una presentación del Centro Cristiano Internacional Vida Nueva. Estamos ubicados en el barrio Surizán, frente a Curazao en Minafabrí, diagonal Azatex. Ahí nos reunimos todos los domingos a las 8 de la mañana y a las 10:30 y los viernes a las 7:30 de la noche. Los domingos en la mañana, los viernes en la noche. Y hoy es el tema que vamos a ver de Funky. Disfrútenlo. Continuamos en breve con más de Mañana. Continuamos aquí en Mañana Bendita, su cita con la bendición. Hoy tenemos algo especial. Antes de anunciarles de qué se trata o cuál es la enseñanza del día de hoy, quería preguntarte algo, José. José, ¿cuándo fue la última vez que recibiste una carta? Carta por el correo, en el post, al buzón. Bueno, yo recibo cartas a cada rato a través de mi compañía, que son diferentes cartas. Puede ser que esto de los restos del banco, no sé qué, yo sé que no te refieres a de los del banco. Hay una carta que no me gusta mucho, que es la de cuando la oficina de impuestos manda las cartas, pero bueno, hay que pagar los impuestos también. Pero cartas así, una carta escrita, que hace como más de un año, yo creo, que mi madre que vive en la isla de Cuba me envió una carta. Así que uno la extrae del buzón con los sellitos puestos y los cuños, de todo el proceso que pasó de un país a otro, porque ya no se usa tanto las cartas como antes. Pero no es lo mismo un email, recibir un email, una información a través de estos medios electrónicos, ¿no? Que una carta así que uno abre el sobre. Hay como un protocolo y cuando uno lee, además eso queda, ¿no? El email se puede borrar, pero una carta, bueno, uno la puede destruir, pero como que hay un proceso diferente, ¿no? El otro fue escrito por una persona. Tengo cantidad de cartas de mi esposa cuando éramos novios. Gran parte de nuestro noviazgo lo pasamos en países diferentes. Ella estaba en Venezuela y yo estaba aquí en Curazao y nos escribíamos, aunque no usábamos el correo convencional, porque siempre había flujo de amigos de acá para allá, entonces lo mandábamos a un amigo, y porque nos escribíamos en correo electrónico, pero no el típico correo electrónico que es una cadena que te comparte esto, no, sino escrito, o sea, largo. Yo me extiendo. Entonces nos escribíamos correos electrónicos que a la larga es como el paralelo del post de la oficina postal, pero en electrónico. Básicamente es el mismo principio, ¿no? Nos escribíamos, pero cuando teníamos la oportunidad de que alguien venía para Curazao o alguien iba para de Venezuela, queríamos como que dejar ese detalle, que la carta puede haber cantidad de motivos para hacer una carta, pero tú quieres marcar a la otra persona o hacerte, vamos a decir,
hacerle saber que estabas pensando en la persona o quieres dejarle un detalle, no algo tangible. La Biblia entera es una carta, ¿no? Algunos la han descrito como una carta de amor de Dios para el hombre. Mi esposa dice que la Biblia es le dice a los jóvenes, es un gran pin de Dios para nosotros. Vaya pin, tienen como cuántas páginas, como 1000 y tantas. Las cartas tienen como característica, ¿no?, que son como cortés, aunque sea una orden judicial para detención o algo, siempre tiene un lenguaje, tiene un protocolo, exacto, una estructura. Sí, cordialmente, estimado señor fulano, tal, venimos aquí a meterlo preso, o sea, lo que sea que le vaya a decir más adelante, y siempre atentamente o sinceramente, en fin. Tenemos la historia de el rey Ezequías. Esto está registrado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, 17, 18, y en Segunda de Crónicas, capítulo 31, 32 aproximadamente. Narra varios eventos de la vida de Ezequías, pero hoy vamos a ver una enseñanza del pastor Eduardo Torres. Lo hemos tenido aquí en el programa, hemos visto enseñanzas de él, excelente, definitivamente. Y él va a tratar algo que llamó cartas de desaliento. ¿Okay? Hubo un rey asirio extranjero, no judío, que quiso invadir Judá, quiso invadir Jerusalén, y él envió una carta a Ezequías y al pueblo, y la carta buscaba desalentar al pueblo, la carta buscaba la rendición. Aparentemente llegó muy cordial, pero comenzó a blasfemar el Dios del pueblo, ¿verdad? Y el objetivo de este hombre no era darle las buenas, los buenos deseos, ni nada. Tipo, fue, mira, ríndanse, que el Dios de ustedes no puede defenderlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a dejar que sea el mismo pastor Eduardo quien nos ponga al tanto de lo que sucedió con Ezequías y la ciudad de Jerusalén y el rey asirio, Sennacherib era su nombre, y cómo Dios actuó en esto. Esto se llama cartas de desaliento. Al regreso venimos con más discusión y vamos a aplicar esto en nuestra vida. Ya volvemos con más, disfruten. Ezequías era un rey que hubo en Judá. Cuando se presentó este sitio contra Judá, ya la nación de Israel había sido fraccionada en dos, y estaba la nación del norte y la nación del sur. Estaba Israel como nación y Judá como nación. Y aquí en esta ocasión el rey de Asiria, Sennacherib, había sitiado a Judá y había rodeado primero que todo las ciudades fortificadas que pertenecían al reino de Judá, y se estaba acercando a Jerusalén, que era la capital de Judá. Cuando él se va acercando a Jerusalén, él envía sus mensajeros con cartas al rey Ezequías para decirle que él va en contra de esa nación y la va a sitiar y la va a poseer. Amén. Cuando el rey Ezequías recibe las cartas, pues el informe de los mensajeros del rey de Asiria, el pueblo comenzó a turbarse, el pueblo comenzó a preocuparse, y el pueblo se empezó a sentir temor por las palabras que habían traído los mensajeros y las cartas que habían traído los mensajeros. Amén. Pero antes de entrar a desarrollar la historia, yo quiero recordarte pues que ahora con la tecnología ya casi no se ve el correo postal, ya casi no se usa, porque ahora todo es correo electrónico, email, messenger, y todos los mensajes son vía electrónica, ¿no? Pero recordemos que el correo postal ha existido durante mucho tiempo. Tú sabes qué es lo que es una carta, ¿no? La carta es un medio de comunicación enviado por un emisor, enviado por un remitente a un receptor.
o una persona al destinatario, no a la persona que recibe la carta. Y las cartas tienen una característica: las cartas poseen una actitud cortés y amable. Una carta, cuando tú envías una carta, normalmente las cartas poseen una actitud cortés y amable, pero la carta que fue enviada a Ezequías no cumplía este requisito, ¿no? Al contrario, una carta que no era amable porque estaba blasfemando en contra del Dios de Israel. Las cartas también, otra de las características es buscar impresionar positivamente al destinatario. Es decir, la persona que recibe la carta, cuando la lee, debe ser impresionada positivamente. Pero con el rey Ezequías no fue eso tampoco lo que sucedió, porque el rey Ezequías se turbó cuando recibió esas cartas de parte del rey de Asiria. Otra característica de las cartas es que buscan una reacción favorable a los intereses del remitente. Es decir, la persona que lo envía busca recibir a cambio, aunque sea unas gracias, o recibir a cambio algo positivo. Este es el único requisito que se cumplía en esa carta. ¿Por qué? Porque el rey de Asiria estaba mandando unas cartas esperando que el pueblo de Judá se rindiera delante de él y él poder subyugar esa nación. Y las cartas transmiten también, son transmisoras de buenas noticias. Las cartas que fueron enviadas al rey de Ezequías no fueron cartas de buenas noticias para Ezequías ni para Judá, sino todo lo contrario, eran cartas que desalentaron, eran cartas que trajeron temor, que trajeron desánimo, que trajeron duda al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y así he titulado el mensaje de esta mañana: cartas de desaliento. Dígale a su hermano en esta mañana, dígale a su hermano, ya vamos a recibir la palabra con gozo. Dígale, en esta mañana vamos a aprender cómo enfrentar las cartas de desaliento. Amén. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, yo me crié con mi papá una parte de mi niñez y con mi mamá. Y cada uno de los dos vivía en ciudades diferentes de Colombia. Y por épocas me iba a vivir con mi padre, después venía con mi madre. Y cuando estaba con mi padre yo recibía cartas de mi mamá. Mi mamá me enviaba cartas y me agradaba mucho recibir las cartas de mi madre. Primero porque me informaba acerca de cómo estaba ella, cómo estaban mis hermanos, le pintaba muchos corazoncitos y muchas florecitas, y usted sabe cómo son las mujeres, muy detallistas con estas cosas. Y yo me ponía muy alegre, más cuando ya se venía acercando la época en que yo tenía que regresar nuevamente al lado de ella. Y eran cartas que me daban aliento, que me daban ánimo. De igual forma, cuando estaba con mi mamá, pues recibía cartas de mi padre. Y así me la pasé. Y ya cuando crecí, pues no, seguí recibiendo cartas, pero esta vez eran cartas de mi esposa, de mi novia. En aquel tiempo éramos novios. Y ella también estaba en una parte de Colombia, en una ciudad, yo estaba en otro lugar. Y nos parábamos enviando cartas. Yo le enviaba cartas a ella me enviaba cartas a mí. Y así pasó nuestro noviazgo. Cuando estaba aquí en Curazao también seguimos enviándonos cartas. Y esas cartas que recibía de ella eran cartas que me alentaban, cartas que me daban esperanza. En ningún momento ella me dijo, conocí otro muchacho y tú estás tambaleando, no. Si hubiera recibido una carta esa, yo me hubiera turbado, no sé qué hubiera pasado conmigo. E igual ella, si quizás en algún momento hubiera recibido una carta mía que le hubiera dicho, bueno, ya estoy aquí en Curazao, conocí una macamba y tengo un buen futuro con ella, no. Yo sé que esa carta hubiera sido terrible para ella. Se hubiera desalentado mucho, se hubiera entristecido, pero nunca recibí una carta así de parte mía. Al contrario, las cartas buscan transmitir buenas noticias. Amén. Pero así como le pasó al rey Ezequías, así como esa estrategia que utilizó el rey de Asiria en contra de Ezequías para causar desánimo, para causar desaliento en el pueblo de Judá, esa misma estrategia satánica la usa el enemigo en contra de la iglesia de Dios, para traer duda, para traer temor, para intimidar al pueblo de Dios. Y cuando se intimida al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios se deja atemorizar por esas cartas del enemigo, pues entra en pánico, entra en un momento en que la iglesia, el cristiano no sabe ni qué hacer, el cristiano no sabe para dónde moverse,
el cristiano se neutraliza. ¿Por qué? Por el temor. Que lo peor de la situación